Dentro de ti, un ejército microscópico lucha sin descanso contra invasores. Tu sistema inmunológico, una compleja red de células, tejidos y órganos, sirve como tu guardaespaldas personal. Pero, ¿qué ocurre cuando este guardián flaquea? Las consecuencias pueden ser devastadoras, llevando a inflamación crónica, enfermedades autoinmunes e incluso enfermedades que amenazan la vida. La narrativa predominante en torno a la salud y la inmunidad ha sido de miedo y dependencia. Pero, ¿y si el verdadero poder para sanar y prosperar reside dentro de cada uno de nosotros? El viaje hacia un sistema inmunológico imparable se trata de empoderarte con conocimiento y hacer cambios de estilo de vida sostenibles. Exploraremos los últimos avances científicos y te daremos estrategias prácticas para optimizar tu función inmunológica. El poder de curarte reside en tu interior. Vamos a descubrirlo juntos. Imagina tu cuerpo como una fortaleza constantemente bajo asedio. Sus muros, tu piel y membranas mucosas actúan como la primera línea de defensa. Dentro de tu torrente sanguíneo y tejidos se encuentra una compleja red de células y órganos que se comunican para neutralizar las amenazas. En el corazón de este sistema se encuentra un ejército diverso de células especializadas, cada una con una habilidad única para identificar y destruir patógenos. Esta notable capacidad de recordar encuentros pasados y organizar defensas específicas es lo que nos da inmunidad. El cuerpo humano posee una serie de defensas ingeniosas que actúan como centinelas en sus múltiples puntos de entrada. Tu piel, el órgano más grande de tu cuerpo, sirve como una barrera física formidable. El sudor y el sebo crean un ambiente ácido que es inhóspito para muchos patógenos. Las membranas mucosas actúan como trampas pegajosas, capturando a los invasores antes de que puedan penetrar más profundamente. Reflejos como la tos y los estornudos expulsan a los patógenos de tu tracto respiratorio. Estos mecanismos de respuesta rápida juegan un papel vital para mantenerte sano. El sistema inmunitario adaptativo representa un enfoque de defensa más sofisticado y preciso. Esta rama de tu sistema inmunitario posee la asombrosa capacidad de aprender de encuentros pasados con patógenos. Las células T y las células B tienen receptores únicos que les permiten identificar moléculas específicas llamadas antígenos. Una vez que una célula T o una célula B se encuentra con un antígeno, crea células de memoria que pueden persistir durante años. Esta memoria inmunológica es la base de la inmunidad a largo plazo y es el principio detrás de la vacunación. El éxito de cualquier ejército depende de una comunicación y coordinación efectiva. Dentro de tu sistema inmunológico, las células se comunican entre sí constantemente, compartiendo información sobre amenazas potenciales. Esta comunicación celular ocurre a través de un lenguaje complejo de señales químicas, principalmente en forma de pequeñas proteínas llamadas citoquinas. Al comprender los factores que influyen en la comunicación inmunológica, puedes empoderar a tu cuerpo para que se defienda eficazmente. Consumir mucho azúcar puede tener un impacto devastador en tu sistema inmunológico. El azúcar debilita tus defensas al alimentar la inflamación y dañar el funcionamiento de tus células inmunológicas. Ingerir mucha azúcar puede suprimir la actividad de los glóbulos blancos, dejando tu cuerpo más vulnerable a las infecciones. La inflamación es una parte vital del proceso natural de curación de tu cuerpo. Sin embargo, cuando la inflamación se vuelve crónica, puede dañar los tejidos y órganos y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. La inflamación crónica está implicada en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. El intestino humano, hogar de trillones de microbios, juega un papel importantísimo en tu salud e inmunidad en general. La microbiota intestinal influye en tu sistema inmunológico, entrenándolo para distinguir entre amigos y enemigos. Cuando la barrera intestinal se ve comprometida, sustancias dañinas pueden escapar al torrente sanguíneo, provocando una respuesta inmunológica y contribuyendo a la inflamación sistémica. El estrés crónico puede tener un impacto profundo en tu sistema inmunológico, dejándote más vulnerable a las enfermedades. Las hormonas del estrés, como el cortisol, pueden suprimir la actividad de tus glóbulos blancos. El estrés crónico también afecta la producción de anticuerpos, haciéndote más susceptible a infecciones recurrentes. El sueño, a menudo descartado como un estado pasivo e improductivo, es en realidad un momento de intensa actividad fisiológica, esencial para la restauración y el rejuvenecimiento de tu cuerpo y mente. Durante el sueño, tu cuerpo lleva a cabo un montón de funciones importantísimas, incluyendo la reparación de tejidos dañados, la consolidación de recuerdos y el fortalecimiento de tus defensas inmunológicas. Una de las funciones más esenciales del sueño para apoyar tu sistema inmunológico es su impacto en la producción de citocinas.
Las citocinas, los mensajeros químicos de tu sistema inmunológico, juegan un papel crucial en la regulación de las respuestas inmunes, combatiendo infecciones y controlando la inflamación. Durante el sueño, tu cuerpo aumenta su producción de ciertas citocinas, especialmente aquellas involucradas en combatir infecciones y promover el sueño mismo. La falta de sueño, por otro lado, altera este delicado equilibrio, suprimiendo la producción de estas vitales citocinas que refuerzan el sistema inmune. Estudios han demostrado que las personas que constantemente duermen menos de 7 horas por noche tienen más probabilidades de enfermarse cuando se exponen a virus, como el resfriado común, y que tienden a experimentar síntomas más severos y tardan más en recuperarse. La falta de sueño también afecta la función de tus células asesinas naturales, un tipo de glóbulo blanco que juega un papel crucial en el reconocimiento y la destrucción de células infectadas por virus y células cancerosas. Estas células, constantemente patrullando por todo tu cuerpo, son esenciales para la detección temprana y la eliminación de amenazas. El ejercicio, a menudo elogiado por sus beneficios físicos, también juega un papel vital en el fortalecimiento de tu sistema inmunológico, mejorando su capacidad para combatir infecciones y protegerte de enfermedades. Si bien el ejercicio extenuante puede suprimir temporalmente la función inmunológica, se ha demostrado que el ejercicio regular de intensidad moderada tiene un profundo impacto positivo en la capacidad de tu sistema inmunológico para protegerse de las amenazas. Una de las formas clave en que el ejercicio beneficia a tu sistema inmunológico es mejorando el flujo linfático. A diferencia del sistema circulatorio, que depende del corazón para bombear sangre por todo el cuerpo, el sistema linfático, una red de vasos, tejidos y órganos que ayuda a eliminar los desechos y las toxinas de tu cuerpo, no tiene una bomba central. En cambio, depende de las contracciones musculares, particularmente durante la actividad física, para impulsar el líquido linfático por todo el cuerpo. Este aumento del flujo linfático ayuda a eliminar toxinas, productos de desecho y patógenos de tus tejidos, evitando que se acumulen y causen daño. El ejercicio también moviliza las células inmunitarias, enviándolas a circular por todo el cuerpo, lo que aumenta sus posibilidades de encontrar y neutralizar patógenos. El ejercicio regular también ayuda a reducir la inflamación crónica, un factor importante que contribuye a una amplia gama de enfermedades, incluidas las enfermedades cardíacas, el cáncer y los trastornos autoinmunes. El ejercicio ayuda a reducir los niveles de marcadores inflamatorios en la sangre, como la proteína C reactiva, un indicador clave de inflamación en todo el cuerpo. Imagina tu intestino como un jardín exuberante y vibrante, lleno de una gran variedad de plantas, cada una contribuyendo a la salud y vitalidad general del ecosistema. Así como un jardinero cuida con esmero sus plantas, proporcionándoles los nutrientes, el agua y la luz solar adecuados, tú puedes cultivar un microbioma intestinal próspero tomando decisiones conscientes sobre los alimentos que comes y los hábitos de vida que adoptas. La clave para un microbioma intestinal saludable reside en la diversidad. Una amplia variedad de bacterias beneficiosas, cada una con su propio conjunto único de funciones, es esencial para mantener un ecosistema intestinal equilibrado y resistente. Estos microbios amigables realizan una gran cantidad de tareas que apoyan tu salud en general, desde digerir los alimentos y producir vitaminas esenciales hasta modular tu sistema inmunológico y protegerte contra invasores dañinos. Una de las formas más efectivas de fomentar la diversidad microbiana en tu intestino es consumir una dieta rica en fibra. La fibra, la parte no digerible de los alimentos vegetales, actúa como un prebiótico, proporcionando alimento a las bacterias beneficiosas que residen en tu intestino. A medida que estas bacterias fermentan la fibra, producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que han demostrado tener efectos antiinflamatorios, fortalecer la barrera intestinal e incluso proteger contra el cáncer de colon. Además de la fibra, los alimentos fermentados, como el yogur, el kéfir, el chucrut y el kimchi, están llenos de bacterias beneficiosas que pueden ayudar a reponer y diversificar tu microbioma intestinal. Estos alimentos tradicionales, consumidos durante siglos por culturas de todo el mundo, se someten a un proceso de fermentación, en el que las bacterias o levaduras convierten los azúcares en ácidos, gases o alcohol, dándoles su característico sabor ácido y mejorando su valor nutricional. Más allá de su contenido de vitaminas, minerales y fibra, las plantas poseen un arma secreta en su arsenal de defensa, los fitoquímicos. Estos compuestos naturales, responsables de los vibrantes colores, aromas y sabores de las frutas, verduras, hierbas y especias, también ejercen poderosos efectos biológicos en el cuerpo humano, incluyendo la capacidad de modular y mejorar la función inmunológica.
Los fitoquímicos actúan como antioxidantes, eliminando los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células y contribuir a la inflamación y a las enfermedades. Los radicales libres son un subproducto natural del metabolismo, pero su producción puede verse incrementada por factores como la contaminación, el estrés y el tabaquismo. Los antioxidantes neutralizan estas moléculas dañinas, impidiendo que causen daño celular. Algunos fitoquímicos, como la alicina que se encuentra en el ajo y la quercetina presente en cebollas, manzanas y bayas, han demostrado tener propiedades antivirales y antibacterianas directas, inhibiendo el crecimiento de patógenos y estimulando la actividad de las células inmunitarias. Otros, como la curcumina que se encuentra en la cúrcuma y el gingerol presente en el jengibre, poseen potentes efectos antiinflamatorios, ayudando a reducir la inflamación excesiva y a proteger contra enfermedades crónicas. Los efectos de refuerzo inmunológico de los fitoquímicos se obtienen mejor a través de una dieta variada y colorida, incorporando un arco iris de frutas, verduras, hierbas y especias en tus comidas diarias. Intenta consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras al día, experimentando con diferentes colores y variedades para maximizar tu consumo de estos compuestos beneficiosos. El ayuno, la práctica de abstenerse de comida por un cierto periodo de tiempo, se ha practicado durante siglos por razones religiosas, espirituales y de salud. En los últimos años, el ayuno ha ganado una atención creciente por sus beneficios potenciales para la pérdida de peso, la salud metabólica e incluso la función inmunológica. Si bien el ayuno prolongado solo debe realizarse bajo supervisión médica, el ayuno a corto plazo puede ser una forma segura y efectiva de darle a su cuerpo un reinicio metabólico y mejorar sus capacidades naturales de curación. Una de las formas clave en que el ayuno impacta su sistema inmunológico es induciendo un proceso llamado autofagia. Autofagia, que significa autoalimentación en griego, es un proceso natural de reciclaje celular en el que su cuerpo descompone las células y proteínas dañadas, eliminándolas de la circulación y utilizando sus componentes para construir células nuevas y sanas. Este proceso es esencial para mantener la salud celular, prevenir la acumulación de desechos celulares y promover la longevidad. El ayuno también parece promover la producción de nuevas células inmunitarias, un proceso llamado hematopoiesis. Estudios en animales han demostrado que el ayuno puede desencadenar un aumento en la producción de células madre, las precursoras de todas las células sanguíneas, incluidas las células inmunitarias. Este aumento en la producción de células madre puede ayudar a rejuvenecer el sistema inmunológico, reemplazando las células inmunitarias viejas y dañadas por otras nuevas y sanas. Si bien se necesita más investigación para comprender completamente los efectos a largo plazo del ayuno en la inmunidad humana, incorporar ayunos a corto plazo en su rutina, como el ayuno intermitente, en el que alterna entre periodos de alimentación y ayuno, puede ser una forma segura y efectiva de apoyar su salud metabólica y potencialmente mejorar sus defensas inmunológicas. El cuerpo humano no es simplemente un conjunto de sistemas separados, sino más bien una red intrincada e interconectada, donde cada sistema influye y es influenciado por los demás. La conexión mente-cuerpo, a menudo descartada como un concepto nebuloso, juega un papel mucho más importante en nuestra salud y bienestar de lo que se pensaba, especialmente cuando se trata de la función inmunológica. El estrés crónico, como hemos comentado, puede causar estragos en tu sistema inmunológico, suprimiendo la actividad de las células inmunitarias y haciéndote más susceptible a las enfermedades. Por el contrario, se ha demostrado que las emociones positivas, como la alegría, la gratitud y el amor, tienen efectos beneficiosos sobre la función inmunológica, aumentando la actividad de las células asesinas naturales y la producción de anticuerpos. Prácticas como la meditación, la atención plena y la respiración profunda pueden ayudar a reducir el estrés y promover la relajación, cambiando tu cuerpo de un estado de lucha o huida a uno de descanso y digestión, lo que permite que tu sistema inmunológico funcione de manera óptima. Estas prácticas funcionan calmando el sistema nervioso, reduciendo la producción de hormonas del estrés y promoviendo una sensación de paz y bienestar. Cultivar emociones positivas y participar en actividades que reducen el estrés no son simplemente indulgencias, sino componentes esenciales de un enfoque holístico para la salud y la inmunidad. Al nutrir tu mente y cuerpo como entidades interconectadas, puedes crear un entorno interno que respalde una función inmunológica óptima y promueva el bienestar general. Construir un sistema inmunológico imparable no se trata de encontrar una pastilla mágica o de depender de intervenciones externas. Se trata de empoderarte con conocimiento, adoptar un enfoque holístico de la salud y hacer cambios de estilo de vida sostenibles que apoyen las capacidades curativas innatas de tu cuerpo. Se trata de crear un conjunto de herramientas inmunológicas personalizadas,
lleno de estrategias prácticas que puedes implementar a diario para fortalecer tus defensas y vivir una vida llena de vitalidad. Comienza por nutrir tu cuerpo con alimentos ricos en nutrientes, enfocándote en opciones integrales y no procesadas que le proporcionen a tu sistema inmunológico los componentes básicos que necesita para funcionar de manera óptima. Incorpora un arco iris de frutas y verduras en tu dieta. Prioriza las fuentes de proteínas magras, elige grasas saludables y minimiza el consumo de alimentos procesados, bebidas azucaradas y grasas no saludables. Prioriza el sueño, buscando de 7 a 9 horas de sueño de calidad cada noche. Crea una rutina relajante para antes de acostarte. Asegúrate de que tu dormitorio esté oscuro, silencioso y fresco, y evita la cafeína y el alcohol antes de dormir. Durante el día, dedica tiempo al movimiento, realizando al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana. Encuentra una actividad que disfrutes y conviértela en una parte no negociable de tu rutina. Maneja el estrés incorporando prácticas para reducirlo en tu vida diaria, como la meditación, los ejercicios de respiración profunda, el yoga, o pasar tiempo en la naturaleza. Conéctate con tus seres queridos, participa en actividades que te brinden alegría y busca apoyo profesional si tienes dificultades para manejar el estrés por tu cuenta. Recuerda, tu salud es un viaje continuo, no un destino. Sea amable contigo mismo, celebra tus éxitos y continúa aprendiendo y creciendo en el camino. Dentro del núcleo de casi todas las células de tu cuerpo se encuentra una inmensa biblioteca de información, tu ADN, que contiene el plano de la vida. Este código complejo, transmitido de generación en generación, determina tus características físicas, predisposiciones e incluso influye en la fuerza y resistencia de tu sistema inmunológico. Pero tus genes no son tu destino. Si bien heredas un conjunto de genes de tus padres, la forma en que estos genes se expresan, se activan o desactivan, puede verse influenciada por una variedad de factores, incluyendo tu entorno, estilo de vida e incluso tus pensamientos y emociones. Este campo de estudio emergente, conocido como epigenética, está revolucionando nuestra comprensión de cómo nuestros genes interactúan con nuestro entorno para moldear nuestra salud, incluyendo nuestras respuestas inmunológicas. Las modificaciones epigenéticas, como pequeños interruptores que pueden activar o desactivar genes, actúan como un puente entre tus genes y tu entorno, permitiendo que tu cuerpo se adapte a las condiciones cambiantes y optimice sus defensas. Algunas modificaciones epigenéticas pueden transmitirse de una generación a la siguiente, lo que significa que las elecciones de estilo de vida que haces hoy, como tu dieta, hábitos de ejercicio y niveles de estrés, pueden afectar la salud y la inmunidad de tus hijos y nietos. Esta comprensión nos empodera para tomar el control de nuestro destino de salud, no solo para nosotros mismos, sino también para las generaciones futuras. Si bien no podemos cambiar los genes que heredamos, podemos influir en cómo se expresan estos genes a través de nuestras elecciones de estilo de vida. Al adoptar un estilo de vida saludable, podemos crear un entorno interno que respalde la expresión genética óptima, promoviendo un sistema inmunológico robusto y resistente y reduciendo nuestro riesgo de enfermedades crónicas. Toxinas ambientales. La amenaza invisible a la inmunidad. En el mundo moderno de hoy, estamos rodeados de un bombardeo constante de toxinas ambientales, amenazas invisibles que pueden minar silenciosamente nuestra salud y debilitar nuestras defensas inmunológicas. Desde el aire que respiramos hasta los alimentos que comemos y los productos que usamos en nuestros hogares, estas toxinas pueden acumularse en nuestros cuerpos con el tiempo, interrumpiendo delicados procesos biológicos y aumentando nuestra susceptibilidad a las enfermedades. Los metales pesados, como el plomo, el mercurio y el arsénico, son toxinas ambientales particularmente insidiosas que pueden tener un profundo impacto en la función inmunológica. Estos metales pueden interferir con la actividad de las células inmunitarias, afectar la producción de anticuerpos e incluso desencadenar reacciones autoinmunes, en las que el sistema inmunitario ataca por error las propias células y tejidos del cuerpo. Los pesticidas, herbicidas y otros productos químicos agrícolas, aunque están diseñados para proteger los cultivos, también pueden llegar a nuestros suministros de alimentos y agua, lo que representa una amenaza para la salud humana. Estos productos químicos pueden alterar la función endocrina, interferir con la señalización hormonal y suprimir las respuestas inmunitarias, dejándonos más vulnerables a infecciones y enfermedades. Incluso los productos cotidianos, como los plásticos, los productos de limpieza y los artículos de cuidado personal, pueden contener sustancias químicas que alteran el sistema endocrino, como los etalatos y el bisfenol A o BPA, que se han relacionado con una variedad de problemas de salud, incluida la disfunción inmunológica.
Estos productos químicos pueden imitar o bloquear la acción de las hormonas en el cuerpo, interrumpiendo el delicado equilibrio hormonal y afectando la función inmunológica. La hipótesis de la higiene. Nuestra compleja relación con los microbios. Durante siglos, los humanos hemos librado una guerra contra los microbios, buscando erradicarlos de nuestro entorno y protegernos de las enfermedades que pueden causar. Si bien esta búsqueda de la limpieza sin duda ha salvado innumerables vidas, también ha tenido una consecuencia no deseada: una disminución en la diversidad de nuestras comunidades microbianas, tanto en nuestro entorno como dentro de nuestros propios cuerpos. Esta disminución en la diversidad microbiana, particularmente en la primera infancia, se ha relacionado con un aumento de las enfermedades alérgicas, los trastornos autoinmunes y otras afecciones inflamatorias crónicas. Este fenómeno, conocido como la hipótesis de la higiene, sugiere que nuestro sistema inmunológico, privado de la exposición a una variedad diversa de microbios en la vida temprana, puede no desarrollarse adecuadamente, lo que lleva a una mayor susceptibilidad a estas afecciones. Nuestro sistema inmunológico evolucionó en un mundo lleno de microbios, constantemente desafiado y entrenado por estas interacciones. La exposición temprana a los microbios, particularmente en el intestino, es crucial para educar al sistema inmunológico, enseñándole a distinguir entre organismos inofensivos y dañinos y desarrollando tolerancia a una amplia gama de antígenos. Si bien mantener una buena higiene sigue siendo esencial para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, es importante encontrar un equilibrio, animar a los niños a jugar al aire libre, interactuar con animales y participar en actividades que los expongan a una variedad de microbios puede ayudar a construir un sistema inmunológico robusto y equilibrado, reduciendo su riesgo de desarrollar alergias, trastornos autoinmunes y otras enfermedades inflamatorias crónicas. El futuro de la inmunidad, medicina personalizada y más allá. A medida que profundizamos en las complejidades del sistema inmunológico, nos encontramos en la cúspide de una nueva era en la medicina, una en la que los tratamientos se adaptan a la composición genética única de cada individuo, su estilo de vida y las exposiciones ambientales. Este enfoque personalizado de la medicina, que ya está transformando la forma en que diagnosticamos y tratamos las enfermedades, ofrece una inmensa promesa para optimizar la función inmunológica y prevenir la enfermedad incluso antes de que comience. Imaginen un futuro donde un simple análisis de sangre pudiera revelar su huella inmunológica única, proporcionando información sobre sus fortalezas, debilidades y predisposiciones. Esta información podría utilizarse para crear recomendaciones personalizadas de dieta, ejercicio, manejo del estrés e incluso terapias preventivas, adaptadas a sus necesidades específicas. Los avances en la genómica, el estudio de los genes y sus funciones, ya están allanando el camino para las inmunoterapias personalizadas, tratamientos que aprovechan el poder del sistema inmunológico para combatir las enfermedades. La inmunoterapia contra el cáncer, por ejemplo, implica la ingeniería de células inmunitarias para reconocer y destruir las células cancerosas, ofreciendo una nueva esperanza para los pacientes con cánceres previamente intratables. El futuro de la inmunidad también reside en la comprensión de la compleja interacción entre nuestros genes, nuestro entorno y nuestro microbioma. Al desentrañar estas intrincadas conexiones, podemos desarrollar intervenciones específicas que optimicen la función inmunológica, prevengan enfermedades y promuevan la salud y el bienestar a lo largo de la vida. El viaje hacia un sistema inmunológico imparable es una exploración continua, una que nos exige adoptar un enfoque holístico de la salud, empoderarnos con el conocimiento y tomar decisiones conscientes que apoyen las capacidades curativas innatas de nuestro cuerpo. El imparable tú, una visión de salud y resiliencia. Imagina un mundo donde la enfermedad no es una conclusión inevitable, donde las defensas naturales de tu cuerpo se mantienen firmes contra el bombardeo constante de amenazas. Imagínate vibrante y enérgico, tu sistema inmunológico como una máquina bien engrasada, neutralizando sin esfuerzo los patógenos, apagando la inflamación y manteniendo un estado de equilibrio interior. Esto no es una fantasía utópica, sino una realidad tangible a tu alcance. A lo largo de este viaje, hemos profundizado en el funcionamiento intrincado de tu sistema inmunológico, exponiendo los factores ocultos que pueden socavar o reforzar sus defensas. Hemos explorado el poder de la nutrición, la importancia de un microbioma intestinal saludable, el impacto del estrés y el sueño, y el potencial de la medicina personalizada para revolucionar la forma en que abordamos la salud. El conocimiento que has adquirido no es simplemente información para absorber, sino una hoja de ruta para la transformación. Es un llamado a la acción para convertirte en el arquitecto de tu propio destino de salud, para reclamar tus habilidades curativas innatas y para entrar en la plenitud de tu potencial. El imparable tú no se define por la ausencia de enfermedad, sino por la presencia de vitalidad.
resiliencia y una conexión profunda con la sabiduría dentro de tu propio cuerpo. Se trata de despertar cada día con energía y entusiasmo, sintiéndote seguro en tu capacidad para navegar los desafíos de la vida y sabiendo que tienes las herramientas para apoyar tu salud y bienestar. La búsqueda de un sistema inmunológico imparable no es un esfuerzo solitario. A medida que aprendemos y crecemos, tenemos la responsabilidad de compartir este conocimiento con los demás, de empoderar a quienes nos rodean para que tomen decisiones informadas sobre su salud y de crear un efecto dominó de bienestar que se extiende mucho más allá de nosotros mismos. Compartan lo que han aprendido con sus familiares y amigos, inspirándolos a adoptar hábitos más saludables, priorizar su bienestar y abrazar el poder de sus propios sistemas inmunológicos. Conviértanse en defensores del cambio en su comunidad, apoyando iniciativas que promuevan el acceso a alimentos saludables, fomenten la actividad física y reduzcan la exposición a toxinas ambientales. El conocimiento que poseen tiene el potencial de transformar vidas, de romper el ciclo de enfermedades crónicas y de crear un futuro donde la salud no sea un privilegio, sino un derecho que todos disfruten. Al compartir su viaje y empoderar a otros, se convierten en agentes de cambio, contribuyendo a un cambio colectivo hacia una sociedad más sana y resistente. Recuerden, incluso los pequeños cambios pueden tener un impacto profundo. Inspiren a alguien a incorporar más frutas y verduras en su dieta, animen a un amigo a priorizar el sueño o compartan una técnica para reducir el estrés que les haya funcionado. Cada paso hacia un estilo de vida más saludable es un paso hacia un sistema inmunológico más fuerte y un futuro más brillante. El camino hacia un sistema inmunológico imparable no es una carrera corta, sino una maratón. Un viaje de aprendizaje continuo, adaptación y crecimiento. Habrá desafíos en el camino, momentos de duda y quizás incluso algunos tropiezos. Pero recuerden, la meta es el progreso, no la perfección. Abracen el viaje, celebren sus éxitos y aprendan de sus desafíos. No tengan miedo de experimentar, de encontrar lo que funciona mejor para su cuerpo y estilo de vida únicos. Escuchen la sabiduría de su cuerpo, sean pacientes consigo mismos y recuerden que cada paso que dan, sin importar cuán pequeño sea, es un paso en la dirección correcta. La búsqueda de un sistema inmunológico imparable no se trata de privación o restricción, sino de abundancia y empoderamiento. Se trata de tomar decisiones que nutran su cuerpo, mente y espíritu, decisiones que les traigan alegría, energía y una profunda sensación de bienestar. A medida que continúan en este viaje, recuerden que no están solos. Hay innumerables recursos disponibles para apoyarlos, desde libros y artículos hasta comunidades en línea y profesionales de la salud. Busquen información, conéctense con otros y nunca duden en pedir ayuda cuando la necesiten. El poder de sanar, de prosperar y de vivir una vida llena de vitalidad reside dentro de ti. Es hora de deshacerse de las creencias limitantes que te han frenado, de abrazar la sabiduría de tu propio cuerpo y de dar un paso hacia la plenitud de tu potencial. Recupera tu destino de salud. Ya no te veas como un receptor pasivo de atención médica, sino como un participante activo en tu propio bienestar. Edúcate, toma decisiones informadas y asóciate con profesionales de la salud que apoyen tus objetivos de salud holística. El viaje hacia un sistema inmunológico imparable es un viaje de autodescubrimiento, un proceso de descubrimiento de tu sanador interior y de liberación de las extraordinarias capacidades de tu cuerpo. Se trata de asumir la responsabilidad de tu salud, empoderarte con conocimiento y hacer cambios sostenibles en tu estilo de vida que apoyen las capacidades curativas innatas de tu cuerpo. Es hora de dejar de aceptar la enfermedad como una inevitabilidad y de abrazar la verdad de que tienes el poder de crear una vida de salud y bienestar vibrantes. La decisión es tuya. ¿Elegirás ser imparable? En lo más profundo de tu ser, un ejército silencioso monta guardia, listo para defenderte del constante ataque de amenazas. Este es tu sistema inmunológico, una maravilla de la ingeniería biológica capaz de realizar hazañas extraordinarias de protección y curación. Durante demasiado tiempo hemos subestimado el poder interior, confiando en intervenciones externas mientras descuidamos los principios fundamentales de la salud que empoderan a nuestros cuerpos para prosperar. Hemos buscado soluciones rápidas y mágicas, ignorando el profundo impacto de nuestras decisiones diarias en nuestras defensas inmunológicas. Pero ya no. Armados con conocimiento, inspirados por la posibilidad y empoderados por la sabiduría interior, podemos liberar todo el potencial de nuestro sistema inmunológico, creando un futuro donde la salud no sea un sueño lejano, sino una realidad vibrante. El viaje comienza dentro. Empieza con una decisión, un compromiso de priorizar tu bienestar y una creencia en la capacidad innata de tu cuerpo para sanar.
Se trata de tomar decisiones conscientes cada día, decisiones que nutran tu cuerpo, mente y espíritu. Decisiones que apoyen tu sistema inmunológico y te empoderen para vivir una vida de vitalidad y resiliencia. El poder de curarte, de prosperar y de ser imparable reside en tu interior. Desata